¿Hay algo que ponga en duda esto del congelamiento de precios por 90 días de los combustibles en el territorio nacional? Sí, porque no va a salir la publicación en el boletín oficial de mañana la resolución con el congelamiento de las tarifas de los combustibles. Entonces dice que se están reuniendo con las petroleras. ¿Para qué? Para que las petroleras asuman el congelamiento de los combustibles, cosa que las petroleras no quieren hacer. Y además las petroleras dicen que si se congela hay riesgo en relación a todo el trabajo que se está haciendo en Vaca Muerta. Lo concreto es que se suspende la publicación en el boletín oficial de mañana de la resolución con el congelamiento de los precios de los precios congelados. Es decir, eso lo estás confirmando, Ismael. Mañana, en todos los términos de estos anuncios que serán publicados en el boletín oficial, precisamente para oficializarlos, ponerlos en marcha, el tema del petróleo por ahora en stand-by. Exactamente. De ahí es que hay dudas sobre efectivamente si va a regir o no el congelamiento de los combustibles, salvo que las petroleras, hagan un planteo alternativo. Pero por ahora esta es la situación, claro. Y realmente a 11 horas de un anuncio del presidente, que vengan ahora, ya prácticamente a la noche, a decir que se podría llegar a rever la medida, evidentemente no suma. Es una falta total. No suma. ¿Cómo? No suma desde ningún lugar. Por el contrario. No solamente no suma, queda el propio presidente desmentido por una presión de las petroleras. Se supone que esto tendría que haber sido conversado antes de los anuncios, no después. ¿Y por qué el dólar siguió por donde siguió? ¿Y hasta dónde uno puede prever, entendiendo que después Alberto Fernández dice, hablamos finalmente, puede seguir en el transcurso de la semana, jueves y viernes? Bueno, efectivamente, acá lo que hemos tenido es lo siguiente. En primer lugar, la suba del dólar, subieron las tasas de interés prácticamente ahí bordeando el 75%. El Banco Central tuvo una disminución de 810 millones de dólares de las reservas brutas del Banco Central. Los bancos aumentaron los plazos fijos, la tasa de interés de los plazos fijos para que la gente renueve esos plazos fijos y no se pasen al dólar. El riesgo país bordeando los 2.000 puntos. Lo que hay es la convicción de que no solamente estamos frente a una crisis financiera, económica, social, sino que se agravó y estamos en una crisis política porque el gobierno perdió el respaldo de la ciudadanía evidenciada en las elecciones de paso y desde el exterior, esto es muy pero muy importante, desde el exterior han prácticamente le bajado el pulgar al gobierno. Este es el problema, de ahí es que el presidente Mauricio Macri está planteando la necesidad de que haya algún acuerdo nacional, lo cual se hace muy pero muy dificultoso porque los principales partidos de la oposición tampoco quieren quedar pegados a un gobierno que se ha devaluado mucho más que el peso argentino, que lamentablemente esa es la situación actual y todas estas medidas anunciadas hoy a la mañana tienen un grave inconveniente. Primero, no son de aplicación de inmediato. Hay que esperar para su aplicación en el caso del impuesto a la ganancia, la asignación universal por hijo, etcétera. Yo creo que lleva 2 o 3 semanas su implementación. Mientras tanto, se están marcando precios, calor del dólar, y agrava considerablemente todo el cuadro económico y el cuadro social. Lamentablemente, hoy es más la desconfianza que hay en los grandes inversores que hicieron la bicicleta financiera en la Argentina, se pasaron al dólar, sacaron los dólares del país, hay mayor desconfianza de esos fondos que apoyaron al gobierno que en la propia población argentina, que de una manera u otra quiere que, se ponga algún freno a esta suba del dólar, a esta suba de la inflación, porque no podemos convivir con pesos que están totalmente devaluados, con sueldo y jubilaciones que la inflación y el dólar lo trituraron prácticamente en cuestión de semanas. Ismael, gracias, buenas noches, un abrazo grande, gracias por tu paciencia.
Era Ismael Bermúdez desde Buenos Aires, viendo uno de los costados. Venite, Emiliano, vamos a charlar con Marcelo, porque vos planteabas el discurso de Mauricio Macri, el paquete de medidas, Ismael lo analizaba desde lo estrictamente técnico, pero decíamos, y lo decía Ismael, sí, pero acá hay una situación de estricto índole política. De desconfianza y falta de credibilidad desde lo político. Bueno, a ver, decíamos en el arranque, en el título, ¿apareció la política? Apareció la política. Apareció el presidente con otra postura totalmente diferente a la del lunes. En un ratito vamos a ver cómo le respondió Alberto Fernández, que esto también es positivo, porque Fernández se distancia, evidentemente, de quien ha sido derrotado en las urnas, porque está en carrera electoral, todavía estamos en la carrera electoral, esto recién ha empezado, termina quizás el próximo 27 de octubre, y acercarse demasiado, tener una suerte de relaciones carnales con el presidente, puede llegar a debilitar el potencial que hoy tiene, el capital político que hoy tiene Alberto Fernández. ¿Él puede resolver la situación? No, pero sí calmar la situación. Yo creo que hoy, Fernando, se habló más a la situación interna que a los mercados financieros. Ese es un tema que quizás Duhovne, Sandleris, desde el punto de vista de uno del Ministerio de Economía, el otro del Banco Central, se van a ocupar en las próximas horas. Hoy la prioridad está puesta en el mercado interno, que fue lo que precisamente abandonó Macri a lo largo de 3 años y medio, en este afán, quizás lo hizo, quizás no adrede, pero sí se equivocó, de ordenar el Estado, de ordenar las cuentas públicas, de ir de reducir el déficit fiscal. Y se olvidó de quién, de la base de sustentación política, que es el voto, la gente. De los 17 millones de personas a las que él se refirió hoy. Claro. Fíjate que las dos franjas, la más vulnerable y la más alta, no han sido atendidas en este discurso. No están los jubilados, por ejemplo. Hay algo de AUH por allí dando vueltas, pero básicamente se concentró en los 17 millones de trabajadores, que buena parte de esos 17 millones de trabajadores, comerciantes, pequeños y medianos productores y empresarios, le habían dado el aval en el 2015 y se lo habían ratificado en el 2017. Así que se pedían medidas, aparecieron las medidas. ¿Era lo que quería hacer el presidente Macri? No. El tema es que también se está desconfiando de estas medidas, pero eso ya es otro cantar. Marcelo, charlaba con Emiliano antes de entrar al estudio y planteábamos si hoy ya definitivamente primó la cordura por sobre el gusto. Entiendo que sí. Por sobre la especulación política. Cada uno en su juego, cada uno atendiendo su estrategia, porque aquí se da una situación muy particular. Tenemos un candidato a presidente muy fuerte, con un aval extraordinario en las PASO, que quiere ser presidente, y un presidente candidato a la reelección, a renovar sus laureles, con un aval infinitamente menor a quien es su contrincante, y los dos jugando un juego complejo. Pero el presidente es el que tiene la mayor responsabilidad, porque es el responsable de llevar este barco a buen puerto. El buen puerto es el 10 de diciembre. Se estaba temiendo un estallido social. Se estaba temiendo. Hasta este momento nosotros no lo habíamos dicho, se palpaba en la ciudadanía. Por eso también Alberto Fernández, este gesto de responsabilidad que se le estaba pidiendo, lo dio, y lo dio fuerte, fue muy prudente. Déjame, lo tenemos Alberto Fernández, porque sobre la base de lo que dijo podemos seguir avanzando, si les parece. Tuvimos una buena charla, le di un poco, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas. Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando, le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo transcurra en paz, todos queremos que los argentinos estemos tranquilos, y bueno, le expresé mi voluntad de lo que pudiera ayudar dentro de esos límites, porque además está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, por lo tanto tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque si no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice. Tenemos miradas distintas de cómo trabajar en el futuro, pero bueno, es parte
de la lógica política, simplemente que estemos debatiendo cómo tiene que ser el país. Nosotros sentimos que la gente ha respaldado nuestra propuesta, nosotros queremos defender esa propuesta. Esa propuesta no supone ni riesgos de default, ni riesgo de no pagar la deuda, ni desconocer obligaciones que el Estado ha contraído. Supone sí una lógica de funcionamiento distinta de la economía. Él es el presidente y la verdad es que no hace falta que me vea. Lo que sí hace falta por ahí es que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y de ayudar a superar el trance. Las medidas que tomo esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que le sirva a la Argentina, y bueno, y ojalá así sea. La verdad es que a esta altura tiene poco sentido que yo marque diferencias, porque lo que quiero es que eso salga bien, que no esté mal. Tal vez en las últimas palabras es donde se clave. Refleje el grado de responsabilidad de cada una de las frases y demás, ¿no? Me parece que tomaron conciencia de la crisis social que se podía llegar a avecinar. Ya muchos hablaban hasta el 2001, o de una situación parecida a la del 2001, cuando desde lo económico y los números estamos muy lejos, de todas maneras. Pero bueno, fue prudente y fue concreto. De nada vale a esta altura que yo tome distancia del presidente en este sentido. Vamos a apoyar. Habló del dólar también, porque le preguntaron, bueno, y la corrida, porque Ismael también decía el dólar a 63 y demás, el 36% nos explicaba Emiliano que ha venido subiendo, y dijo, estaba atrasado el dólar. Es como que no le preocupa tampoco. No, pero además que lo dije durante toda la campaña, claro, que el precio del dólar era un precio ficticio, frenado, ocultado. Se me ocurre, insisto con esto, que las medidas que se tomaron hoy por primera vez no fueron viendo la reacción de los mercados extranjeros, del mercado financiero, sino para calmar la situación. Mañana o pasado, según de acuerdo con los dichos de Fernández, quizás la situación es distinta. Anoche, a nivel exterior, ¿no? Anoche decíamos que el gobernador Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, estaba en Buenos Aires. Hoy participó de una jornada. Mendoza ha sido puesta como un ejemplo respecto del laboratorio forense de huellas genéticas, y demás, pero Cornejo dice, estoy en Buenos Aires, me junto con los popes radicales, fue anoche, y hoy se reunió en la Casa Rosada con al menos dos ministros, con al menos dos ministros. ¿Podemos avanzar en esa dirección entonces? Sí, hubo también conferencia de los distintos ministros una vez que se anunciaron estas medidas. Tal vez lo más destacado es lo de Dante Sica, que dijo que no estaba tan preocupado por el dólar y que confiaban en que los próximos días se iba a lograr estabilizar un valor para tener ese valor de referencia, confirmando también que se va a convocar al consenso del salario y al Consejo del Salario. Y lo último, Guillermo Dietrich dice que estas medidas que le salen más o menos al Estado Nacional 40.000 millones de pesos no significan que se vaya a resignar la obra pública. La conferencia de prensa de Sique Dietrich, opinión absolutamente personal, me quedó tan pobre, tan inconsistente. Digo, ¿para qué exponerse? Si no dijeron prácticamente casi nada. Quizás valió más la de Frigerio y Stanley. Pero no tengo ninguna duda por la mañana. Durante porque la mañana. Me cuentan que en esa reunión los ministros del presidente Macri se mostraron receptivos a la opinión de alguna manera del radicalismo. No sé si llegará todo esto demasiado tarde, ¿no? Indudablemente. No sé qué pudiste averiguar por ahí. Que es todo tarde, pero necesario. Es decir, también dijimos, ¿lo quería hacer Macri? No. ¿Estaba obligado a hacerlo? Sí. Es cierto también que dentro de la picardía política y electoral en la que estamos, todavía hay mucha gente que está jugando con fuego y dice, están cuestionando también las medidas. Bueno, algo había que hacer. Algo había que hacer. Respecto de Cornejo, se confirmó que tampoco se reunió con el presidente. Lo dijo en TN, lo dijo en una nota antes de tomarse el avión para regresar acá. Y las medidas estas tienen que ver con el paquete que el año pasado, un año y medio atrás, el mismo radicalismo le había acercado. Radicalismo, Lilita Carrió también, el sector, el ala política. Emilio Monzó, ¿se acuerdan? Cuando Emilio Monzó todavía estaba en el gobierno y hasta tenía... Estaba en el radar del gobierno, porque después lo bajaron de un ondazo. Exactamente. Del radar. Bueno, conformaban un núcleo político que intentaba darle sustento político a ese laboratorio del PRO que animó al presidente a tomar estas Después medidas. La Big Data se los comió. Concentradas pura y exclusivamente en el ordenamiento del Estado, porque todo lo que se ha tomado hoy
y algunas de las medidas que se tomaron el año pasado, que fueron paliativos también, específicamente el tema tarifario, era lo que criticaba el mismo gobierno. Vamos a avanzar en otra dirección. Porque aquí se expresan las diferentes fuerzas políticas en este juego particular. ¿Por qué Mendoza tiene su juego particular mucho antes que lo nacional? Entendiendo que el 29 de septiembre los mendocinos elegiremos quién gobernará las comunas donde vivimos, cómo se conformarán los consejos deliberantes, Sí. la composición legislativa de diputados y senadores y un detalle que no hay que soslayar, el próximo gobernador de los mendocinos. Y hablaron. Y hablaron, y mirá hablaron. lo que dijeron. Dale. Más allá de que revierta o no la situación en octubre, esto les viene bien a la gente, hay que sostener el tiempo, las políticas públicas hay que llevarlas adelante pensando siempre en la gente, sobre todo aquellos más vulnerables, los que la pasan mal. A veces por cerrar las cuentas no debemos descuidar lo humano, tener empatía, tener cercanía con la gente que la está sufriendo y bueno, esto ha sido una reacción. Hubiera sido, repito, bueno antes, pero bienvenido sea ahora. Cuando plasman estas medidas de emergencia electoral, lo están haciendo faltándole el respeto a la consideración y a la inteligencia de cada uno de los miembros de las familias mendocinas. De manera tal que cada una de las 10 medidas que fueron anunciadas en relación a los trabajadores no tienen la menor consideración de respeto hacia qué siente cada integrante de una familia de los argentinos. Recién pudimos escuchar al presidente Mauricio Macri dando una serie de medidas económicas 2 días después que los mercados ya actuaron, 2 días después que se devaluó el peso, por lo tanto se devaluó nuestro salario, por lo tanto tenemos menor poder adquisitivo y también hay una remarcación de precios que hace que todo esto sea para peor. Déjame decir algo sobre lo que dice Barbeito. Sí. Dice, bueno, se calcula que la inflación de este mes va a estar en el orden del 2,5%, pero... ¿Del? 2,5%. 12. 2,5%. Venimos del mes anterior. Estamos en agosto o en julio. Ah, claro. Ahora se va a disparar, ¿Y la de como bien agosto? dice Noelia, bueno, ya no se sabe. No se sabe. Ya no Bueno, se sabe. faltaba la palabra de Anabel Fernández Agasti. Sí. Prometemos tenerla. Quizás responda una estrategia también. Consultamos a la requisitoria a ver si quería ofrecer una opinión. No la tuvimos por el momento. Por el momento. Insistimos, por el momento. Pero bien vale la pena aclararlo porque el movimiento que también encara Anabel, por ahí quería escuchar. Bueno, faltó. Su opinión, ¿no? No ha respondido todavía. Insisto, seguramente en las próximas horas. Gracias, Marcelo.